Pues es antiguo que en los gobiernos y sobre todo cuando se procura vincular a proceso criminal a un personaje político relevante, que se le eche encima a la oficina de los impuestos. Usted recordará, y perdóneme la comparación, que Al Capone no había manera de confirmarle pues su jefatura en el crimen organizado estadounidense, hasta que finalmente el Servicio de Administración Tributaria, el IRS estadounidense, se le echó encima y Al Capone cayó, justamente porque no pagó impuestos. No pudieron encontrar ningún otro delito, pero ese sí se lo encontraron y así fue como el gobierno de los Estados Unidos desmanteló su poder. En otras ocasiones, otros personajes importantes de la política, pues han sido también enfrentados con esta misma arma, lo cual pues no lleva a sorpresa cuando decimos que en 2013, pues en efecto el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, fue una de las armas principales para combatir el poder político del Bester Gordillo, que entonces se oponía a una reforma educativa, pero sobre todo se oponía a soltar el control del sindicato más importante de América Latina. El SAT acusó al Bester Gordillo de no haber reportado de sus declaraciones de impuestos ingresos hasta por 7 millones de pesos, ingresos que tenían que ver con una serie de bienes de consumo suntuoso que habría adquirido la profesora y que no se podían explicar sin un ingreso que entonces se calculó de alrededor de 7 millones de pesos no reportados. Recordará usted que la profesora con digamos, gran comodidad y gran holgura compraba bolsas y relojes y vestidos y, en fin, electrodomésticos y cosas para casa, en fin, con singular alegría, a partir de sus visitas, sobre todo a tiendas carísimas en San Diego, California. Se confirmó que el sindicato directamente pagaba la tarjeta de crédito de la líder sindical, tarjeta que era utilizada justamente para la compra de estos bienes. De ahí que se configurara, por un lado, la idea de delincuencia organizada, porque en efecto se necesitaban por lo menos 3 personas para este pago, y por el otro lado, en efecto, se fijara pues un asunto de evasión fiscal a partir de gastos que no tenían del otro lado ingresos comprobados y por lo tanto pago de impuestos debidos. Sin embargo, el SAT dice, la perdonamos. En realidad la profesora no tiene responsabilidad alguna, porque ha ido ganando en tribunales el argumento de que esos gastos que el sindicato le entregó el Bester Gordillo eran gastos de representación. Porque la profesora no se compraba bolsas Louis Vuitton para ella misma, o no se compraba vestidos de marca Gucci, ni gastaba millonadas de pesos y de dólares en ciertas tiendas para su beneficio. El argumento que se ha planteado judicialmente es que la profesora le regalaba a otros profesores, a los gobernadores, a los presidentes, a otros líderes sindicales, pues todos estos objetos suntuosos, porque eso le permitía mantener liderazgo en el mundo obrero, nada más imagínense el argumento, y desde luego en el mundo de la política. Insiste ella, eran otros tiempos, así es que así se usaba. El sindicato tomaba dinero de las cuotas para entregárselo a la profesora, que con su tarjeta de crédito compraba regalos, déjeme llamarlo como se llama, para corromper o por lo menos para seducir a los que podían ser sus adversarios o sus potenciales aliados. Claro, en medio quizá ella se compraba una bolsa o se compraba algo más, pero en realidad no era para su consumo, para su closet personal, para su casa, toda esa compra. Como ese argumento ha ido ganando en el proceso judicial contra el Bester Gordillo, ahora el SAT se ve obligado a reconocer pues que esos no fueron ingresos netos del patrimonio de la profesora, sino gastos de representación, gastos de su oficio. Por lo tanto, ella no tenía por qué haber reportado esos ingresos y entonces no tenía por qué haber pagado impuestos sobre esos 7 millones. Ya no le abrumo a usted más con la cantidad de piruetas rocambolescas que se han argumentado judicialmente para dejar a la profesora en paz. Lo único que le puedo asegurar es que, como dijo recientemente en una entrevista al periódico El País, nunca se fue.
ahí está ella, fuerte como siempre, ganadora como siempre, con la riqueza que dice ha tenido siempre, y el resto de las instituciones, pues como diría el Chinito, nada más mirando. O como podríamos decir nosotros aquí, nada más subordinadas a ese poder que durante ya muchas décadas ha doblegado a la ley, a los afiliados, a los maestros, a los políticos, a los gobernadores. Mayor poder en este país difícilmente ha tenido una persona como el Bester Gordillo. Comenzamos.